tu nombre, Señor, en todo el universo, en todo el mundo, Padre. Gracias por conocerte, gracias por saber que vives, que eres real, por haberte sentido en nuestras vidas, Señor, por haber visto tu mano poderosa, Señor, obrando en nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a meternos en la enseñanza de tu palabra, a meternos en lo que tú quieres de nosotros, Señor. Señor, permite que la iglesia tenga oídos y para oír lo que tú quieres enseñar a la iglesia, tenga corazones enseñables para que puedan ser edificados, Señor. Que puedan tener una mente espiritual, Padre, y desechar toda cosa humana que se va siempre a oponer a los principios del reino. Señor, bendice cada hermano, Dios. Toda nuestra carga, toda nuestra ansiedad la ponemos, Señor, en ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos con nuestra enseñanza en esta mañana, hermano. Yo personalmente creo que es una enseñanza primordial para la iglesia, para todo cristiano. Creo que es edificante para todos, hermano, y quisiera de verdad que usted tenga la Biblia a la mano, que pueda anotar. Yo sé que lo que estamos dando y lo que estamos haciendo es, hermano, de palabra pura, y cada cual reciba de acuerdo a su nivel espiritual lo que Dios le dé. Pero sí creo que debe meterse en la enseñanza, hermano. Estamos aprendiendo principios del reino y en este momento estamos hablando del sermón del monte. El sermón del monte. Si hay algo que ustedes creen que pueda hacer interferencia, entonces silencie su micrófono para que no le haga daño a la clase. Ay, gloria a Dios. ¿Eh? ¿Qué? Juan Carlos, ¿qué tú le quieres decir? Dice Raulito que suba para que, oíste, que te va a abrir. Bueno, hermanos, estamos acá en el Sermón del Monte. Estamos estudiando el trasfondo, el fondo del Sermón del Monte. Yo quiero que ustedes sepan, miren, todo pasaje que está en la palabra de Dios, todo pasaje que está en la Biblia no fue escrito por gusto, no fue escrito porque a alguien se le ocurrió escribir como un escritor cualquiera. La Biblia dice que toda palabra es inspirada por Dios, que el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios para escribir su palabra, sus principios. Y si usted lo ve así y lo siente así, entonces usted va a poder recibir lo que estamos dando. No es a mí, por eso a mí me gusta la palabra, a mí me apasiona la palabra, porque es lo que verdaderamente trae edificación a nuestras vidas. El estudio inductivo es algo que me apasiona porque realmente eso es lo que habla nuestras vidas. Entonces, véalo como que usted está recibiendo palabra de Dios y aprendiendo. Y a mí me duele a veces cuando hay hermanos que no pueden entrar, que no entran, que se entretienen en otras cosas y no escuchan la enseñanza. Esto es una parte clave del culto, la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces nosotros, como les decía, ningún pasaje bíblico está escrito porque a alguien se le ocurrió. Todo es intencional, todo tiene un porqué, está allí. Por eso cada pasaje de la Biblia tiene una interpretación original, que es la que nosotros tenemos que conocer para poder aplicarla a nuestras vidas actuales. O sea, no es sacarle, eso se llama alegoría, cuando la gente le empieza a sacar cosas diferentes. La interpretación original de cada palabra, de cada pasaje, es la que nosotros tenemos que traer a nuestra actualidad. ¿Por qué? Porque la escritura no pasa de moda. La ley de Dios no pasa. Esa Dios la escribió para que nosotros la cumpliéramos. ¿Por qué? Porque esos son los principios del reino de Dios. La Biblia habla de dos reinos, del reino de Dios, del evangelio del reino y del reino de las tinieblas. ¿De dónde somos nosotros? Cada cual escoge a qué reino va a pertenecer. Si pertenecemos al reino de los cielos, es como cuando usted pertenece a un país.
que quiera o no quiera, usted debe cumplir la constitución de ese país. Entonces nosotros, como pertenecemos al reino de los cielos, pertenecemos al reino de Dios, nosotros tenemos que regirnos por la constitución y por los principios, por los estatutos establecidos para el reino de los cielos. ¿Cómo nosotros aprendemos esos estatutos? A través del estudio de la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que a mí me gusta hacer de toda la vida. Entonces empezamos a estudiar el Sermón del Monte, estamos viendo el fondo, el trasfondo del Sermón del Monte, estoy repitiendo para que usted lo conozca, y dijimos rápidamente, haciendo un resumen de lo que dijimos en la clase pasada, estuvimos hablando de que el Sermón del Monte es la doctrina radical del reino de Dios, que pese a que muchas personas que se dicen ser cristianas no practican las enseñanzas del Sermón del Monte, estos mandamientos están vigentes y no pasan de moda, ¿verdad? Fue una de las cosas que hablamos. Vimos algunos puntos de vista de algunos hombres de la historia que quisieron aplicar el Sermón del Monte, pero en la esfera política o en la esfera social, y nunca les funcionó, porque, hermano, lo espiritual es espiritual y nadie puede cambiar eso. Por eso es que siempre nosotros como líderes nos preocupamos por la condición espiritual de cada hermano y oramos, como decía Pablo, oro por sabiduría espiritual para ustedes, porque a veces la gente tiene sabiduría humana y cree que sabe de la Biblia, que sabe de esto, pero vamos a ver más adelante cómo es que se sabe si realmente una persona es o no es espiritual. Y ahí uno que tiene el discernimiento muchas veces se da cuenta y entonces enseña y enseña hasta que la gente se vaya, Dios vaya hablando a las personas y las personas escuchen la voz de Dios. Que el sermón fue usado para usar como discipulado. Ustedes saben que actualmente se hacen muchos libros de discipulado para que las personas vayan al bautismo, pero el Sermón del Monte fue usado específicamente, el Sermón del Monte, para discipular a los conversos antes del bautismo, que es la ética básica del cristiano. Otra cosa que vimos fue que el Sermón del Monte claramente da por sentado que Cristo primeramente predicó el Evangelio, reunió a sus discípulos, a quienes él enseñó el Sermón del Monte, para expresarle cuál es el carácter de la iglesia de Jesucristo. Y nosotros somos una iglesia que entre nuestras doctrinas básicas está que creemos en la salvación a través de Jesús, el Hijo de Dios, y Jesús procedió a enseñar el Sermón del Monte como explicándole cuál era el carácter de la iglesia. El carácter de la iglesia, que consiste en dos partes, en las bienaventuranzas, bienaventuranza, y el resto que después vamos a seguir estudiando. Vamos a seguir estudiando. Nosotros hoy vamos a hacer algo. Otra cosa que vimos fue que fue dictado directamente de la boca de Jesús. No fue no fue que nadie dijo esto es así, como otros libros, por ejemplo el apóstol Pablo, otros que tienen muchos principios bíblicos cristianos, pero en este caso el Sermón del Monte recoge todos esos principios que hablaron después los apóstoles, que hablaron después las demás personas. El Sermón del Monte fue explicado, fue expresado a través de la boca, específicamente de la boca de Jesús. Entonces, en la mañana de hoy vamos a ver, vamos a hacer algo bien bonito, porque nosotros empezando a estudiar el ministerio de Jesucristo, primero vimos el bautismo, después la tentación, y hoy vamos a comparar. Dios te bendiga, Elisa, qué bueno. Amén. Y hoy vamos a comparar el Sermón del Monte con las tentaciones de Jesús, para que ustedes vean la relación que tiene. Es muy lindo, a mí me gusta mucho cuando yo estoy preparando, cuando estoy estudiando, porque
me apasiona, realmente me apasiona, me gusta mucho. Y cuando lo estudié así, qué lindo, hermano. La comparación esta de las tentaciones con el sermón del monte. Entonces, las tres tentaciones de Cristo no eran solamente personales, sino eran tentaciones programáticas. ¿Por qué le decimos programática? Era algo que el diablo había programado para hacer caer y para que la iglesia siguiera estos mismos proyectos que él le estaba presentando a Jesús. Y lo vamos a estudiar y lo vamos a ver, hermano, para que ustedes vean qué tremendo. Y por eso Jesús después viene con el Sermón del Monte. Fíjense que la Biblia, lo más lindo que tiene es que es una concatenación de un tema con el otro. No hay nada que se desligue. Y cómo Jesús viene después, y dice el Sermón del Monte, expresando el carácter que tiene que tener la iglesia, como diciéndole, ya yo pasé por eso, y la iglesia tiene que seguir estos pasos. Es de la manera que se debe de comportar. Entonces, el Sermón del Monte se le sigue a la tentación de Cristo, y las tres tentaciones estamos viendo que eran programáticas. Personalmente representan todas las tentaciones que están expuestas en la humanidad. Todas las tentaciones que están expuestas en la humanidad. Y se han clasificado de esta manera: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y los más antiguos a lo mejor han escuchado esta parte. Los deseos de la carne, él le habló porque en ese momento Jesús tenía hambre, pero los deseos de la carne son muchos que ustedes conocen en el plano sexual, en el plano social, en el plano de la amistad, en muchos planos están de los vicios, están los deseos de la carne. Los deseos de los ojos es lo que vemos, lo que deseamos, y sobre todo la manifestación que quiere tener el ser humano de poder, de aparentar, de mostrar poder, de mostrar todas las cosas que queremos ver, que la gente vea que nosotros podemos. Y la vanagloria de la vida, que tiene que ver con las riquezas. Eso lo estudiamos. Esto representa la naturaleza tripartita del hombre, porque el hombre está detrás de todas estas cosas, de complacerse a sí mismo, de escalar en el sentido de poder y de lograr riqueza. Esas son metas específicas que la humanidad tiene, de tratar de avanzar, que no es malo cuando tiene un límite, cuando tiene un índice adecuado, y que cuando se logra algo se use para atesorar en el reino de los cielos. Pero cuando se logra algo, cuando la gente logra algo y lo usa para otros fines, para vanagloriarse o para satisfacerlos, sentirse mejor delante de los ojos de los demás, o para satisfacer los deseos de la carne, entonces ahí es donde está el problema. Esto es muy profundo y se puede solamente estar hablando de eso, pero bueno, ya le pasamos por arriba eso y vamos a ver. Ahora, en la primera tentación, que ¿alguien recuerda cuál era la primera tentación? Por eso les decía, quiten los micrófonos, porque quisiera que alguien recuerda cuál es la primera tentación. ¿Cuál es la primera? De para abajo. ¿Cómo? La primera tentación que el diablo le hace a Jesús. Que se tirara del precipicio. No, esa no es la primera. La primera. No, la del pan, mis hermanos. Si eres el Hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. Exactamente. Gracias, Heidi. Esa es la primera tentación. Dile que estas piedras se conviertan en pan. En el nivel personal es la tentación del cuerpo por medio de sus deseos y apetitos, lo que hemos estado viendo.
Programáticamente era una tentación para Cristo, porque si Cristo caía de ahí para abajo, hermano, caía todo el mundo. Era una tentación para Cristo, pero era una tentación también para la iglesia, porque Cristo venía a ser el fundamento, la piedra angular de la iglesia. Fíjense, estamos hablando cosas profundas y quisiera que se fuera metiendo en esto. Ajá, era una tentación también de basar el ministerio del reino, fíjense esto, y todo eso lo hablamos, cuando hablamos de tentación, todo eso lo hablamos, ahora está organizado para que ustedes vean, de basar el ministerio del reino en un programa de asistencia social, y estuvimos viendo, un programa de asistencia social, pan para todos. ¿Cuántas iglesias no han caído de esta tentación y han cambiado? Y hermanos, nosotros pasamos por eso aquí en Ecuador. Y por mucho que luchamos, realmente no entendían, porque aquí vienen con una tradición católica muy grande que se basa en eso, en obras sociales. Y muchas veces lo que hacen es invertir en personas que no quieren salir del alcoholismo, que no quieren salir de la droga. Y yo recuerdo en Cuba nosotros fuimos parte en un tiempo fuimos parte de la parte médica del Consejo de Iglesia y recibimos muchos cursos con esa parte, estuvimos en muchos lugares, en campamentos y eso, y recibimos cursos, y hubo una gran contradicción en aquel tiempo, porque había un grupo del Consejo Ecuménico que quería basar el trabajo con los alcohólicos, con los drogadictos, con todas las personas que tenían adicciones, en hacer primero un tratamiento médico, algo social, psicológico, terapéutico, y ellos decían que había que hacerlo antes de predicarle a Jesucristo. Y ahí hubo una gran discusión, un gran problema, porque cuando en ese tiempo no sabíamos, si quieres quítalo, en ese tiempo nosotros todavía no se sabía bien lo que el Consejo Ecuménico de Cuba perseguía. No se sabía lo que el Consejo Ecuménico de Cuba perseguía. Entonces, muchas iglesias todavía pertenecíamos, en aquel tiempo estaba la Santidad Pentecostal y todavía pertenecía al Consejo Ecuménico, ¿no? Creo que ya no. Bueno, la cuestión es que hubo una gran discusión porque la gente se basaba en que conocer a Cristo era lo único que podía hacer a la gente verdaderamente libre. Y ellos decían que para que la gente conociera a Cristo, primero tenían que estar desintoxicados. Y entonces la gente decía, pero entonces, ¿qué función va a ser el Evangelio de Jesucristo? Y hemos recibido muchos testimonios. Ayer mismo tuve un paciente colombiano. Yo siempre, como hemos tratado con tantos pacientes colombianos, incluso un colombiano me pasó billetes falsos. Los colombianos te hacen caer porque saben hablar mucho y todo. Y el paciente colombiano me dice ayer que él era una persona, dice que era millonario, dice yo tenía dinero, tenía empresas, mi familia, yo todo lo perdí por el alcohol y las drogas. Y conocí a Cristo hace 3 años, mire que a mí me trataron y todo, y el único que me hizo a mí salir de esto fue el Señor. Y me daba el testimonio y de estos testimonios nosotros tenemos muchísimos. Con Nidia, que me comunico, Nidia empezó el programa y Nidia fue una de las que contradecía en eso, porque ella precisamente trabajaba con un ministerio de alcohólicos en Jiguaní, que hoy por hoy allí quedó una iglesia y el pastor de esa iglesia era uno de los alcohólicos que ella le predicó y con los que ella discipuló y trabajó. Entonces, lo hemos visto por experiencia, pero además la palabra lo dice, cuando nosotros conocemos a Cristo, ese es el único que nos puede hacer libre. ¿Y qué pasa? Que la iglesia muchas veces se ha metido en estos programas de que a través primero de psicología y de terapias y de no sé qué cosa, y que después, y aquello en aquel tiempo fue tremendo. Entonces, estamos hablando de eso, de ese tipo de tentación. Representa las tentaciones a las cuales está expuesta la humanidad, los deseos de la carne, esa primera tentación de dile a estas piedras que se conviertan en el pan. Y la iglesia tiene que tener mucho cuidado con eso. Miren, para hacer obras sociales, fíjense, y yo quiero volver a aclarar esto, porque yo no quiero que quede duda. Miren, la fe sin obra es muerta. Pero hacer un acto de bondad,
el de ayuda, los ministerios de ayuda para este tipo de personas y todo eso tienen que a veces estar, la iglesia los tiene, pero de dar comida a ancianos, a personas que no tienen, todo esto la iglesia lo tiene, pero eso tiene que ser un resultado de la fe y de la convicción. Esa no es la esencia de la iglesia. La esencia de la iglesia es predicar a Jesucristo y que la gente se salve. Y eso lo tenemos que estar claro. Ahora, como resultado de la salvación, surgen los ministerios de personas que se dedican a la ayuda y todo eso. Y eso lo vamos a ver en el Sermón del Monte cuando estemos estudiando las bienaventuranzas. Entonces, lo principal de la iglesia es mostrarle a la gente el reino de los cielos. También como beneficencia, hay centros de beneficencia, hay fundaciones, hay ministerios que también forman parte de la iglesia. Pero la esencia del evangelio del reino de los cielos es decirle a la gente cuál es el carácter de la iglesia, cuáles son los principios de Dios y que la gente se salve. No sé si ustedes pueden entender, hermano, lo que estoy queriendo explicar, si lo sé explicar. No estoy aboliendo ayudar a nadie ni nada de eso. Lo que estoy es diciéndoles, hermano, que por encima de la palabra de Dios no hay nada. Por encima del evangelio de Jesucristo no hay nada. Porque la fe sin obra es muerta, pero las obras no salvan. Entonces, si no hay convicción del por qué hacemos las cosas, si no hay convicción espiritual, de nada nos sirve. ¿Entender eso, hermano? Quisiera saber si lo pueden entender y si alguien tiene alguna pregunta. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, decimos que esta tentación era una tentación para Cristo y la iglesia de basar el ministerio del reino en un programa de asistencia social. Y que cuántas iglesias no han caído en esa tentación y han cambiado el evangelio a un evangelio social. De que la iglesia ayuda, sí, hay que ayudar, pero ese no es el principio básico de la iglesia. Si eres hijo de Dios, la segunda tentación, perdón, que la iba a decir ya, la segunda tentación, ¿cuál fue? ¿Quién la sabe, hermano? Si no estamos enseñando casi por gusto. ¿Qué dice Juan Carlos? ¿Qué dice? Está silenciado. Ya. La segunda tentación no fue la que le dijo, convierte esta piedra en pan. No, esa fue la que ya acabamos ahora mismo de estudiar, la primera. Los deseos de la carne. Ah, ya. La segunda. Convierte esta piedra en pan. Le dijo... Si eres hijo de Dios, échate abajo. Sí, exactamente. Échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti, Estará cerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. Y esa es la tentación de los deseos de los ojos. ¿Y saben por qué? Porque es la tendencia que tiene el hombre a desempeñar un papel delante de los hombres. Para que lo vean, lo que yo puedo hacer, lo que puedo, lo que soy, lo que me compré. El otro día conversábamos en el consultorio con unos cubanos. Estábamos hablando y hablábamos precisamente de las culturas de los pueblos. Era Marilyn que estaba, ¿no? De las culturas de los pueblos y por ejemplo, el Ecuador que tenía algunas cosas con relación al dinero, muchos muy aferrados al dinero, y decíamos, pero los cubanos, ¿qué es lo que tienen? Puede ser que no tengan dinero, pero como les gusta especular. Nada más que tienen una cosita y ya enseguida dicen, no, porque yo me compré, yo tengo, yo soy, porque eso es una tendencia del ser humano, a que la gente vea lo que tú puedes hacer, lo poderoso, ¿no?, que eres. Y entonces, imagínense, ustedes creen que Jesús no se podía lanzar de allí y que sí podían venir los ángeles de Dios y hacer que su pie no tropezara en piedra. Sí podía. Sí podía, pero él no complació al diablo. Entonces, el deseo de desempeñar un papel para ser visto por los hombres
está profundamente arraigado en la naturaleza de la carne. Desempeñar un papel para que los demás vean. Eso es tremendo, eso está arraigado y nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso. Y Cristo rehusó esto. No, yo no tengo que demostrar nada. Y eso no lo vamos a explicar tanto porque ya en las bienaventuranzas como tal vamos a ver lo que dice Jesús de eso. Y la tercera tentación, ¿cuál fue? Todo esto te daré si postrado me adoraré. Ajá, todo esto te daré, la vanagloria, las riquezas. Estoy aprendiendo. Es usted, hermana, yo lo digo. Una futura presidenta de mujeres y pastora de mujeres. Todo esto te daré si postrado me adorare. Es la tentación. Esta tercera tentación era a lo espiritual específicamente, a la parte espiritual. El pervertir la adoración a Dios, sustituirla por medio de dirigirlo a un objeto indigno, por medio de dirigir la adoración a Dios, cambiarla por adoración a las riquezas. Y hermano, eso se está viviendo de una manera tremenda y ahí es donde tenemos que tener cuidado. O adoramos a Dios o adoramos a la riqueza. ¿Es malo prosperar? No es malo prosperar. Pero su adoración no puede estar dirigida a lo material. Lo material se va a quedar. ¿Cuánta gente no hemos visto jóvenes, viejas, con deseo de vivir, de hacer cosas, con sueños y negocios y cosas? Y llegó el momento hasta aquí y todo se quedó. Todo se quedó. No es malo prosperar. De hecho, la misma Biblia dice que trabajemos para mantener nuestras casas. Pero hermano, no podemos vivir y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Yo recuerdo cuando yo enseñaba esto en la iglesia allá en Cuba, yo decía, hermano, y los que son cubanos me entenderán, yo recuerdo de gente que hacía casas lindas. Ustedes saben que en Cuba hay de eso de hacer las casas bien lindas. Y hacían una meseta preciosa. Y atrás tenían una casita en el patio con un lavadero y allá atrás fregaban y allá atrás cocinaban y allá atrás hacían todo para que la meseta no se usara la meseta, no se empañara. Hermano, adoración, eso es adoración a los objetos. Si usted hace no sé, pero me parece que si usted hace una meseta es para usarla, para disfrutarla. Y eso yo lo vivía, hermano. Yo tenía la esposa de un tío mío limpiaba la casa. Ella ponía aquella casa brillante, la adornaba, linda. Y los niños, los muchachos tenían que estar en el patio porque ella no los dejaba entrar a la casa para que no ensuciaran la casa. Y yo no sé cuántos de ustedes vieron eso. Yo recuerdo un señor de allá de Jiguaní que vivía por allá cerca de nosotros, que el papá de un médico, la esposa tenía aquella casa, una casa preciosa, y cuando él llegaba del trabajo, el pobre hombre tenía que dar la vuelta por atrás, porque ella no lo porque acababa de llegar al trabajo, ella no lo dejaba pasar por la casa. Entonces a veces nos convertimos en adoradores de objetos, de cosas, todo es vanidad, todo es, hermano, todo eso. No, yo no le digo tenga las cosas, pero úsela y que sea para bendición. No para problemas, para discusiones. A veces el tener cosas lo que trae es impaz, situaciones en las casas. Entonces hay mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces esa es la vanagloria de la vida, la tentación de utilizar de pompa, poder político. El poder Jesús rechazó todo poder político. Jesús dijo, yo no vine para eso. Y es el poder y la gente mostrar lo que soy, lo que puedo, lo que sé. Mucho cuidado, hermano. Tenemos que tener un equilibrio y ver, y ya les digo, esto lo vamos a ver en las bienaventuranzas específicamente cuando Jesús decía, hay que ser así. Y el que sea así es del reino de los cielos. Y el que sea así, lo vamos a ir bien desglosando uno a uno. Pero sí quiero que ustedes vieran la relación que tienen las bienaventuranzas miren, el Imperio Romano, para que ustedes puedan entender, y estamos viendo un trasfondo, y yo creo que es importantísimo cuando se va a estudiar un pasaje, estudiar el trasfondo para que cuando nos metamos podamos entender muchas cosas. Y eso está en la hermenéutica y en la homilética. El Imperio Romano gobernó
y era un imperio casi que era, se consideraba indestructible, porque el imperio romano llegó a tener un gobierno tremendo, y saben, gobernó en base a estos 3 puntos de la tentación de Jesús. Oigan esto, gobernó las masas por medio de proveer 3 cosas al pueblo: pan, circos, que son los espectáculos, circos, y los césares. Los césares eran los mismos 3 programas que nuestro Señor rechazó de la iglesia. Los mismos 3 programas que Dios rechazó, que Jesús rechazó, como en la tentación, fueran ese, en el nivel personal, el pan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, de los espectáculos. Hermano, la iglesia, yo soy pentecostal y a mí me gustan las manifestaciones del Espíritu Santo, pero tengo un discernimiento. Ahí está Raulito, porque yo vengo de la iglesia bautista, de la enseñanza de la palabra. Y yo, cuando yo me paraba así frente, cuando yo empezaba a ver no. Allá hubo un hermano que una vez, para él todo el mundo estaba endemoniado y a todo el mundo había que exorcizar, como digo yo, y todo el mundo veía que ellos eran vomitaderos y todo eso. Y yo no le digo yo sí creo que los endemoniados caen bajo la presencia de Dios, que botan espuma por la boca, porque Jesús se los traían así. Pero usted no puede ser que todos los domingos usted esté vomitando. Y hay que ver, hay que estar atento en el plano espiritual y saber cuando una cosa es espiritual y cuando son los shows, que ustedes saben, hay que ver, hay que tener discernimiento espiritual para estar al tanto de todo, para estar al tanto de todas las cosas. Entonces, estas cosas el Señor las rechazó. Los circos, los espectáculos, los césares, son los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la codicia de poder. Una de las cosas que mostraba el imperio romano era el poder, y cómo demostrando su poder hacían tanto daño, hicieron tantas cosas. Y cuando estudiamos a los demás gobernantes, los dictadores, hermanos, se basa Hitler, eso, que no vamos a entrar en eso porque no es el objetivo. Ahora, hay 2 métodos para tratar este tipo de carnalidad. Y por eso he querido, antes de entrar específicamente, porque no es igual que yo le diga, mire hermano, ser pobre en espíritu significa esto, a que usted pueda ver el trasfondo de las cosas. Y dice el método mejor de tratar la carnalidad es hacer como dijo Juan el Bautista, que Jesús venía a introducir el reino de los cielos. Y dice en Mateo 13:10, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cómo se acomoda este texto al contexto del Sermón del Monte? El árbol, a este tema del árbol espiritual comparado con el árbol carnal. Tengamos un hacha preparado y tengamos discernimiento para ver cuándo se está sobresaliendo. Y se lo digo por experiencia propia, y me gusta poner ejemplo para que usted pueda entenderlo y pueda llevarlo. Había una persona determinada, no voy a decir, que siempre iba a la casa a establecer competencia. Mi casa es la mejor, yo tengo más. Y a veces yo caía en cierta discusión y un día Dios trató conmigo, déjalo, que diga y ni caso le haga, porque eso, y a nadie le gusta que vengan a sobreponerse por ti, a darse ese bombo. No es verdad que eso nos cae mal, gente que no, quieren valer porque tienen dinero, quieren valer porque tienen propiedades o porque tienen cosas. Hermanos, cuidado, esto no le da valor a nadie. No hay nada como la convicción, como lo espiritual, como lo que yo soy en Dios o lo que yo puedo representar para Dios y para las demás personas que me están viendo. Para Dios y para las demás personas. ¿Usted cree que una persona así puede ser testimonio para otras personas? Puede hacer testimonio para otras personas.
A veces uno va a casas así, a lugares de mucho eso y uno se siente mal. Y a veces usted va a una casa de gente sencilla que no tiene nada y usted no quiere ni irse, se siente bien, en confianza, que se siente rico. ¿Qué es más importante? Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Y por eso, comparado con el árbol carnal, dice que por sus frutos los conocerá. Y en eso, hermano, Dios me ha dado un discernimiento. A mí no me impacta ni conocimiento, ni dinero, ni nada que tenga la gente, ni carro. El que me quiere impactar con eso, y ahí tenemos que tener cuidado. ¿Sabe lo que impacta? Los frutos. Tú dices que sabes mucha Biblia, enséñame tu fruto. Si tú sabes Biblia, tú tienes que tener fruto. Tú dices que tú sabes, que tú eres, dime qué has hecho para el reino de Dios. Enséñame lo que tú has hecho. Enséñame lo que tienes. Puede ser un bárbaro hablando, no, si el cubano lo que más sabe es, silénciame ahí un momentico, de no sé dónde será que está allá. Yo no sé lo que tú dices, pero yo sí puedo verlo, y eso, y todo el mundo va a ser valorado así, hermano. Si vamos a enseñar, hay gente que si usted va a enseñar de misiones, son los que más saben de misiones. A mí no me hable de misiones, dime cuántas misiones hiciste. ¿Dónde están funcionando? ¿Dónde están esas iglesias? Si van a hablar de esto, es el que más sabe, dime cuántos tiene. Los frutos son los que hablan de una persona, hermano. No es el conocimiento, porque que las cosas se queden a nivel de conocimiento no nos va a decir a nosotros nada. Y la iglesia tiene que aprender a valorar eso, porque así lo estableció la Biblia. A través de los frutos. ¿Cómo puede el árbol malo de programas carnales llevar buenos frutos? Cuando se mezcla la religión con el evangelio social, funciones teatrales, música mundana, esto, lo otro, mucho cuidado. Dime qué fruto tú tuviste de eso, cuánta gente salva a través de esas funciones. ¿Cuánta gente están discipulada? ¿Cuánta gente se salvaron? Yo recuerdo en las reuniones de líderes, ahí yo y Ciara y Raulito sabe, no, porque hicimos esto y esto. ¿Cuántos vinieron a Cristo a través de eso que hicieron? Es lo único que me importa. Cuando ustedes me digan, a través de estas funciones y de esto que hicimos y de esto, y los jóvenes sabían, decía, bueno, y el objetivo de la iglesia es salvar gente. Se pueden hacer actividades, pero que esas actividades sirvan para transmitir el mensaje del evangelio y tengan resultados. ¿Y saben cómo se logra eso? Y yo quiero, si vamos a lograr una iglesia con un buen fundamento, tenemos que hablar la verdad. ¿Saben cómo se logra eso? No por mi talento, no por mi conocimiento, sino por mi relación con Dios. Señor, vamos a hacer esto, pero yo quiero que de eso que vamos a hacer quede en vida salva. Que tú estés presente para que toque los corazones. Si no, ¿de qué vale, hermano? ¿De qué vale hacer cosas y decir cosas? Pompa política, desfiles, procesiones. Eso es prueba de un árbol malo. Así de simple. Y dos clases de reino. ¿En cuál reino vamos a estar nosotros? ¿Cuáles son los principios que vamos a practicar? Yo soy cristiano, eso lo vimos tantas veces, pero yo soy cristiano y cuando usted veía a esa persona, pasábamos por la plaza cuando veníamos de la iglesia, bailando en la plaza y tomando el cristiano y ser, eso no es ser cristiano. Yo soy cristiano, muéstrame tu fruto. Yo soy cristiano y metido en 20 chismes, problemas, situaciones, no. Yo soy cristiano, voy a amar, voy a hacer luz en medio de estas tinieblas, voy a dar testimonio. ¿Somos perfectos? Ninguno somos perfectos, ni pastores ni no pastores, perfectos no somos, pero tenemos que caminar, ir subiendo peldaños cada día, ir mejorando nuestra relación con Dios, nos va a dar el resultado, nos va a dar fruto en nuestra manera de ser. El amar a las personas, y el amar significa muchas cosas, que después lo vamos a ir, y en la bienaventuranza está todo.
Y en estos dos clases de reino, escoger o practicamos los principios del reino o practicamos los principios del reino de las tinieblas, porque aquí no hay caminos intermedios. ¿Dónde estamos? Ahora, no a mi criterio, porque eso es lo otro. Hay gente que tiene muchos criterios de cómo debe ser, no porque un cristiano debe ser así, no, un momento. Y por eso es que hay que conocer Biblia, por eso es que hay que leer la Biblia, porque va a venir el acusador, pero dice la Biblia, nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Y cuando usted se para ahí en esa plataforma, nadie lo puede derrotar. Van a haber muchos criterios, porque tú como cristiano tienes que ser así o tienes que hacer esto, y a veces te quieren llevar hasta el mal. Y tú como pastor tienes que ser de esta manera o tienes que ser de esta otra. No. Vamos caminando con humildad, con amor y con conocimiento de la palabra y de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuáles son los principios que tenemos que practicar como cristianos? ¿Que es fácil? No es fácil, hermano, es difícil. Pero sí se puede con el Señor ir caminando, ir siendo mejor. Que usted en su corazón se proponga cada día ser mejor. Y que cuando falla, porque ¿quién no va a fallar? Todos vamos a fallar. Pero que cuando falla lo reconozca, venga delante a la presencia de Dios, pida perdón y siga adelante y siga creciendo. Porque no es que ahora ya todos somos perfectos y si tenemos un fallito, no, hermano. Porque también entendemos eso, porque somos humanos, el único perfecto es Cristo. Pero sí tenemos que avanzar y darnos cuenta de lo que nos está estorbando, de lo que nos está haciendo daño. Amén. Entonces, ya estamos casi terminando. Dice en Colosenses 1 del 13 al 14, dice que los redimidos por su sangre, y esto está lindo, este versículo, dice que los redimidos por su sangre han sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado. ¿Cuántos somos redimidos por la sangre de Cristo? Esto es palabra de Dios, hermano. Esto no es invento. Esto es palabra. Los redimidos por su sangre han sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo, de su amado Hijo. En el Padre Nuestro oramos, dice que venga su reino, queriendo decir que se extienda y que otros entren en él y que será consumado a la venida de Cristo. Que venga tu reino. Yo no sé si alguna vez usted dice el Padre Nuestro, yo sí lo digo con conocimiento de causa, no un rezo, sino con lo que significa, porque Jesús lo dijo, ese viene de Jesús, eso no, venga tu reino. El reino de los cielos y el reino de Dios son una y la misma cosa. Se intercambian los términos en la Biblia, el reino de los cielos, el reino de Dios. Y hasta aquí llegamos hoy, terminamos con este texto, los redimidos. Lo voy a volver a leer. Vamos a terminar con ese texto. Los redimidos por su sangre han sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Colosenses 1, 13 y 14. Apréndeselo de memoria. Porque tenemos que aprender texto de memoria para decir, yo soy un redimido por la sangre de Cristo y fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Ya yo no pertenezco más al reino de este mundo, yo pertenezco al reino glorioso de los cielos, del evangelio, al reino de Dios, y lucho por andar dentro de estos principios. Amén. Que el Señor les bendiga y estamos la próxima clase entrando directamente en las bienaventuranzas. Que el Señor les bendiga. No hay lugar específico para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatamos, y los valientes también nos gozamos, amén. Así que donde quiera que estemos hay que gozarse, porque nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios que le gusta la alabanza, que dice regocíjense, su palabra mismo dijo regocíjense, canten cántico nuevo. Así que yo les invito a mi hermano que cada domingo usted se regocije en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dice el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová
y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanecerá para siempre. Amén. Llevemos estos salmos a nuestros corazones. La palabra de Dios es perfecta, es sabia, y todo lo que dice se cumplirá en nosotros siempre que, como dice la pastora y dice la palabra de Dios también, demos frutos para nuestro Señor Jesucristo y para llevar el reino también de Dios hasta que estemos con Él. Que Dios le bendiga. Le entrego a nuestros pastores. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Estos cantos sí nos recuerdan todos estos cantos nos recuerdan nuestra historia con el Señor y realmente la bendición trae ese gozo empieza, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Uno a veces no entiende eso, ¿no? Porque el enemigo todos los días está queriendo ponernos a nosotros robarse ese gozo que Dios te ministra todas las mañanas, simplemente por haberte levantado, ¿no? Porque la fe, hay una fe que es una fe como escondida, que es la fe que tú tienes. Tú dices, mañana voy a hacer tal cosa, esto, lo otro, y tú no sabes si lo vas a poder hacer, porque tú no sabes si vas a amanecer, pero sin embargo esa fe tuya escondida que la tienes ahí, que te la puso Dios, te da a entender que al día tú vas a hacer lo que tú dijiste que ibas a hacer. Y entonces todo el mundo tiene esperanza de que por la mañana vamos a hacer cosas, y cuando se termina la noche, despiertas, entonces tú dices, Señor, gracias porque amanecí hoy y es un nuevo día y una nueva oportunidad. Y ahí mismo Dios, en esa bendición de Dios de amanecer, también está incluido ese gozo del Señor, ese gozo que es tu fortaleza, esa alegría de ser hijo de Dios. Y es bueno que nosotros todas las mañanas, cuando estemos en la casa de Dios, pues experimentemos ese gozo. Y quiera Dios que en esta mañana nos gocemos, nos sigamos gozando. Creo que Dios va a seguir alimentando nuestras vidas. Nuestra iglesia va a ser una iglesia que está llena de la bendición de Dios. Es una iglesia que está poderosa en Dios. Una iglesia que sabe a dónde va, que tiene propósito. Una iglesia que va a alcanzar a muchas personas. Dios nos va a añadir. Dios, cuando Dios ve la fortaleza de la iglesia, Dios añade gente. Cuando Dios ve que es un lugar seguro, Dios empieza a añadir gente. Así que en esta mañana tú le puedes decir, yo estoy seguro de que Dios va a añadir gente. Dios va a añadir gente. Y es una iglesia que está engendrada en el corazón de Dios. No es un invento de Raúl y Lidia, ni de los hermanos que empezamos al principio. No es un invento nosotros, es algo que Dios colocó en nuestros corazones y Dios nos rastrea, ¿no? Cuando salimos de Cuba, Dios nos rastrea y dice, mira, están en Ecuador. Sí, yo les permití que fueran a Ecuador, entonces ahora los voy a poner en el Ecuador para que levanten en el Ecuador una iglesia llena de la bendición de Dios y llena de la prosperidad de Dios y llena del amor entre cada uno de nosotros. Como era que yo te decía esta mañana, estábamos hablando Lidia y yo del azúcar blanca y del azúcar negra. Y Lidia, no, yo como azúcar blanca. Digo, bueno, pues coma azúcar blanca. Yo se lo digo a usted se lo digo por lo que hemos escuchado, Y si nos ponemos medio, como dice uno, medio guanajones, el enemigo por ahí se cuela y nos hace entristecer. Y yo le decía, hay que demostrar realmente el amor al prójimo. Hay que demostrarlo, hay que mostrarlo porque realmente el enemigo siempre va a querer robarnos nuestra bendición. Y le estoy diciendo a ese hermano para que ustedes vean que nosotros somos igualitos que ustedes. Nosotros no somos mejor que nadie, es una guerra constante que el enemigo
tiene con los hijos de Dios, pero nosotros vamos a lograr el propósito de Dios. ¿Saben por qué? Porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Nosotros vamos a apoderarnos de ese amor de Dios y lo vamos a transmitir a otros, porque otros van a estar necesitados de lo que tú tienes. Y cada uno de nosotros es importante dentro de la iglesia. Es importante. Ayer yo le decía a Pedro, ningún pastor, grábatelo eso, yo se lo decía a Pedro ayer, le dije, ningún pastor te va a amar más que nosotros que te vimos, que te sacamos de las tinieblas y te trajimos a tu luz admirable. Y eso quizás ahora la gente no puede entender eso pero eso es así, hermano. Nos duele en el corazón, por lo menos es la forma de ser de nosotros. Cuando alguien se iba de nuestras manos, cuando alguien se iba de nuestro lado por X motivo, aún los que se iban en bendiciones y todo, nos duele perder a alguien, nos duele. Esa es la naturaleza que Dios puso en nosotros. Ahora, con eso no quiero decir que yo soy el mejor, que somos los mejores. No, yo estoy diciendo lo que yo siento. Y nos duele cuando el enemigo nos trae alguna derrota. Pero en esta mañana vamos a estar hablando acerca de esa conversación que tenemos con Jesús, de quién es nuestro Señor, de esa confianza que tenemos con Jesús, de esa confianza que nace con la experiencia de Dios. Jesús siempre estará a nuestro lado. Y una de las gran verdades, de las verdades que tenemos que tener en nuestros corazones. Estamos en prueba, estamos en dificultad en este día. Jesús está atento de tu vida. Jesús está contigo. Jesús camina a tu lado. Y es algo que nosotros como iglesia tenemos que entender, hermano, y comprender que Él lo prometió y que la palabra de Dios es verdad. Y que la palabra de Dios no cambia, no regresa vacía. La palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios nos fortalece. Y en esta mañana, ¿cuántos creen que Jesús está al tanto de nuestras vidas? Amén. Entonces, vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 22 a partir del versículo 13. Hay una palabra en quichua que quiere decir hay una palabra en quichua que quiere decir patacú. Y patacú quiere decir mesa. Y Jesús quiere sentarse contigo en la mesa. Vamos a sentarnos en la mesa con el Señor. O a la mesa, dice Lidia. Vamos a sentarnos a la mesa con Jesús. Y es importante, hermano, porque esta mañana Jesús quiere decirnos algo lindo, algo hermoso, algo poderoso. En esta mañana Jesús quiere mostrarnos una vez más su amor. Entonces, estos dos discípulos, estamos hablando de los discípulos de Jesús, dice que iban camino a Emaús, dos de sus discípulos. Dice, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Cuál mismo día? El mismo día de la resurrección. Mira, cuando está sucediendo algo en el reino de Dios, puede ser que tú te estés alejando del suceso. Estos dos discípulos, había resucitado Jesús, estaba aconteciendo la resurrección de Jesús domingo, y estos dos discípulos se iban de donde estaba aconteciendo el suceso. Fíjense qué cosa más tremenda. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Cuál es el mismo día? El día de la resurrección de Jesús, el domingo de la resurrección. Ese mismo día la gente se iba alejando. Dos de sus discípulos, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cuáles cosas habían acontecido? Lo de la resurrección del Señor, de la resurrección no, de la crucifixión de Jesús. Estaban hablando de todo lo que había acontecido, de que Jesús, siendo el Hijo de Dios,
había sido crucificado. Dice, y sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pasando con estos dos discípulos? Estaban hablando entre sí, discutiendo de las cosas que habían acontecido. ¿Cuáles cosas habían acontecido? La crucifixión del Señor. Cómo el Señor había sido crucificado en esos tiempos. Dice, pero los ojos de ellos estaban velados para que no los reconocieran. Ellos no sabían que era Jesús. Y también eso sucede a veces. Jesús está con nosotros y nosotros no lo vemos. Nuestros ojos están velados. A veces nosotros sabemos, hacemos cosas y no nos damos cuenta que Jesús es quien nos está ayudando. Cuando nosotros analizamos nuestras vidas, hermano, en todo este tiempo de encierro, en todo este tiempo que llevamos aquí, desde enero para acá, en el 2020, desde que empezó este año, nos damos cuenta cómo Dios nos ha sustentado, cómo Dios nos ha protegido, cómo Dios nos ha guiado, cómo Dios nos ha orientado nuestras vidas, cómo hemos crecido espiritualmente. Hace unos días un hermano me preguntó, ¿y cómo va la iglesia? ¿Cómo te va en la iglesia? Y yo le dije, bien. Y se lo dije de corazón porque sé que la iglesia ha crecido. La iglesia ha crecido, nosotros hemos crecido en unidad, nosotros hemos crecido en el amor, hemos crecido, yo siento eso, no sé si usted lo siente, pero yo siento que hemos crecido, que Dios nos está añadiendo gente maravillosa. Y yo le dije, sí, está bien la iglesia, y la iglesia va a estar bien. ¿Sabe por qué? Porque yo le dije así, porque yo confío en lo que Dios nos ha prometido. Yo confío en que Dios nos ha dado a todos nosotros un lugar en su reino, y la iglesia va bien, y nosotros tenemos que reconocer y tenemos que abrir los ojos para vernos y darnos cuenta de lo que Dios ha hecho, de la bendición de lo que Dios nos está dando. Dios nos respalda, Dios nos ayuda, Dios hace cosas increíbles, hermano. Dios en medio de las situaciones difíciles se pone la cosa tensa y esto y lo otro, pero al final Dios sale y nos saca, nos da adelante y nos saca adelante. Dice, pero ellos no lo estaban reconociendo, ellos no entendían. Y él le dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué estáis tristes? Dos cosas estaban sucediendo con estos discípulos. Dos cosas estaban sucediendo con esta gente. Estaban discutiendo entre sí, estaban analizando todo lo sucedido, como nos pasa a nosotros. Nosotros analizamos las cosas de la iglesia, nosotros analizamos los problemas de nuestra familia. Y yo le doy gracias a Dios porque podemos hablar libremente de los problemas que podamos tener como familia y como iglesia, y podamos hablar y decir esto y decir lo otro, y si yo no tengo razón, no la tengo, y buscar lo que la palabra de Dios dice. Y ellos estaban en eso, analizando, y seguramente estaban diciendo, qué cosa más grande, Jesús, que estuvo con nosotros 3 años, no lo dice ahí la Biblia, pero seguramente estaban hablando de eso. Mira eso, 3 años con nosotros diciéndonos que Él es el Hijo de Dios, y mira, lo crucificaron, lo mataron. Y a veces nosotros también podemos pensar en estos tiempos, mira eso, qué cosa más grande, este virus, esta enfermedad, Dios mío, que parece ser que está por encima de Dios. Mira cómo no se controla, llevamos 7 meses o 6 meses hablando y orando, no, ya casi 8 meses orando y esto y lo otro, y no vemos que ese virus se controla, y eso, y a veces viene una tristeza. Yo no sé si a usted le viene, pero a mí a veces me viene una tristeza y una incertidumbre de decir, Dios mío, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Y eso era lo que le estaba pasando a estos dos discípulos. Pero Jesús, que lo conoce todo, Jesús que es guiado por el Espíritu, porque es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que está en él y lo sabe todo, les preguntó, ¿y por qué estáis tristes? Ahora, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, Cleofas es el hijo de
hijo del hijo del padre. Leí el significado de Cleofas. Le dijo, pero eres tú el único forastero en Israel. Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días. Eres tú fíjense cómo lo trataban, el forastero, la gente que había ido a las Pascuas en Jerusalén, porque esa era la costumbre que había. Eres tú el único que no conoce lo que está aconteciendo. Tú no te enteraste que crucificaron a Jesús. ¿Qué cosa? Le dijo el Señor. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra. Mira, ellos reconocían quién era el Señor, que fue profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Eso es reconocer el ministerio de Jesús. Ellos estaban claros, ellos sabían quién era. Dice, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y a muchos y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Tenían una esperanza para que Jesús fuera quien redimiera a Israel. Ellos pensaban que Jesús iba a liberar a Israel. Yo me recordaba, porque a veces nosotros creemos que Dios nos va a liberar a nuestra nación de Cuba. Estoy hablando en la parte política, ¿no? En la parte económica, la parte política. Y eso era lo que ellos estaban pensando de Jesús. Que Jesús los iba a liberar del yugo que tenían los romanos. Y el Señor seguía conversando con ellos. Dice, sin embargo, además de todo, hoy es la tercera vez, el tercer día que esto aconteció, y aunque también en esto nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron allí como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces, es ahí lo que estábamos hablando al principio. Ellos sabían todo lo que estaba aconteciendo, entendían que Jesús lo había abandonado, que Jesús no había redimido a Israel, que no había cumplido sus expectativas, y entonces ellos estaban tristes. Ellos estaban tristes. Ellos estaban tristes de esa situación. Ahora bien, hermano, ellos conocían todo lo que estaba aconteciendo. ¿Por qué? Porque la esperanza que tenían en el Señor se había muerto. Para ellos, no había esperanza. Ahora bien, dice, entonces él le dijo, insensatos y tardos de corazón para conocer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos y tardos del corazón. Falta de sabiduría tienen ustedes. Mira, parecía así que Jesús, en esta mañana, si usted le está diciendo algo al Señor, el Señor te va a decir, te va a echar el bracito y te va a decir, no te preocupes, que yo te voy a ayudar, no te preocupes que yo voy a... No, hermano, el Señor les llamó tienen falta de sabiduría, no están creyendo en su corazón, son tardos para creer lo que está escrito.
insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensato, todo lo que los profetas han dicho. Somos más que vencedores. Nuestras vidas van a ir en triunfo. Nuestras vidas van a caminar en la bendición de Dios. Nuestra iglesia es cabeza y no cola. Jesús nos anima con la rectitud en su palabra. Y a veces la gente tiene miedo, tiene temor de exponer la palabra en cada suceso que esté aconteciendo en nuestras vidas. Ellos estaban tristes, pero Jesús los consoló con la rectitud de su palabra. Ellos estaban hablando entre sí para buscarse quizás un consuelo, para analizar la situación. Pero Jesús, cuando sabe que eso estaba aconteciendo, le fue y le apareció. Jesús pudo enfocarse en los otros que estaban en Jerusalén. Jesús pudo enfocarse en los que estaban reunidos en el aposento. Pero Jesús los fue y los buscó. ¿Saben por qué? Porque ellos se estaban alejando de Jerusalén. Jerusalén, de la ciudad santa, de la ciudad sagrada, de la Madre Celestial, del proyecto de Dios. Se estaban alejando, se estaban yendo a Emaús. Emaús quiere decir aguas termales. Emaús quiere decir algo tibio. Se estaban yendo porque no comprendían lo que estaba aconteciendo, porque eran tardos del corazón, porque no tenían la inteligencia de la palabra de Dios, y por eso ellos se iban. Pero Jesús, como conocía que ellos tenían propósito, como Jesús sabe que tú y yo tenemos propósito, Él no nos va a desamparar. Donde quiera que vayamos, Él siempre te va a estar llamando. Él siempre, su Espíritu Santo va a estar siempre buscándole. El Espíritu siempre te va a estar llamando. El Espíritu Santo siempre te va a decir: tardo de corazón, insensato, ven y escucha lo que voy a hacer. ¿Cómo es que ustedes no conocen lo que los profetas han dicho? ¿Cómo es que nosotros no conocemos la palabra de Dios? Y sí, nosotros conocemos la palabra de Dios, pero se nos olvida. A veces no la creemos, a veces no entendemos, a veces no creemos que sí hay que seguir orando, que sí hay que dar declarando la palabra de Dios sobre nuestras vidas, que sí hay que tener fe, que hay que desarrollar ese don de fe, que tenemos que pedirle al Señor que nos aumente a crecer en fe, que sí vas a salir adelante con tu negocio, que sí vas a salir, que Dios tiene el control de tu vida, que Dios te va a llevar por senda de justicia. A veces no lo entendemos, porque lo dijeron los profetas, que Jesús es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Entonces Jesús en esta mañana no nos va a hablar con tibieza. Jesús no nos va a decir: sí, ya, no te preocupes, yo voy a estar al tanto de ti, como lo decimos nosotros. No, Jesús fue a sacarlo, a sacudirlo con la palabra. Y les dijo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. No estaba escrito que Jesús, yo no se lo hubiese dicho a ustedes, de que esto iba a acontecer. Esto que está sucediendo de la epidemia esta no está escrito. Pero Él dice: pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo van a tener esas aflicciones, pero confíen, yo he vencido. Le dijo: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde se iban. Él hizo como que iba a seguir de lejos. Pero ellos le obligaron a quedarse, ellos les insistieron. Ese obligarse ahí no es que lo cogieron por la mano, no, quédate. No. Le dijeron: oiga, quédese con nosotros, quédense. Mire, ya la noche, está la noche. Jesús, ¿qué noche hay para Jesús?
qué peligro hay para Jesús si Él es el dueño de todas las cosas. Pero Él parece ser que no entendían todavía. Jesús no te va a soltar hasta que tú no entiendas bien, hasta que tú no abras bien tus ojos. Jesús no te va a soltar hasta que tú no veas el propósito que tiene para ti. Jesús no te va a dejar, Jesús va a seguir contigo. El Espíritu Santo no te va a dejar, te va a buscar donde quiera, a no ser que ya tú te resistas y te deje por imposible. Porque no va a contender el Señor para siempre. Ahora bien, dice que llegaron a la aldea donde se iban y él hizo como que iba más lejos, pero ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, compadre, porque se hace tarde y el día ha declinado. Quédate con nosotros. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y le dio. Ese partir ese pan no es ese pan físico. No es ese hecho de partir el pan. ¿Sabe lo que está ahí, el significado de ese partir el pan? Ahí les recordó, hagan esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo que por ti, que por ustedes ha sido muerto, ha sido partido. Hagan esto. Y cuando hicieron ese partir el pan, ahí se representa la Santa Cena. Y cuando ellos escucharon esas cosas, ellos dijeron, espérate un momento, dice ahí la Biblia, entonces le fueron abiertos los ojos y los reconocieron, pero él desapareció. Fueron abiertos los ojos cuando encontraron ahí en la Santa Cena, ahí cuando hicieron una Santa Cena con el Señor, que Él partió el pan, lo bendijo, cuando Él les habló lo que le había enseñado, ahí fue que recordaron y se le abrió el entendimiento. Entonces, sentémonos a la mesa con el Señor. Dejemos que el Señor vaya hasta lo último. Dejemos que el Señor nos acompañe. Dejemos que el Señor nos hable. Mire, hermano, cada uno de nosotros, y se lo vamos a volver a repetir, cada uno de nosotros tiene un propósito lindo, hermoso con el Señor. Cada uno de nosotros tiene algo, Dios tiene algo hermoso. Lo que pasa que no lo dejamos ir. Lo que pasa cuando el Señor se va, nosotros no le insistimos, no lo obligamos a decirle quédate con nosotros, síguenos hablando. No buscamos el lugarcito para que Él nos hable. No buscamos ese espacio en la mesa. En la mesa es donde se dicen cosas tremendas. Por eso es bueno que sentarse a la mesa, por eso es bueno almorzar en familia, por eso es bueno que nos sentemos nosotros como hijos de Dios a la mesa y conversemos. Porque cuando termine todo esto no vamos a hacer una mesa aquí en la terraza, vamos a poner unas mesas largas ahí y vamos a comer todos ahí en la terraza. Digo la terraza, a lo mejor buscamos otro lado. Para almorzar, para conversar, porque en la mesa hay bendición. En esta mesa estaba Jesús. Jesús le abrió el entendimiento. Jesús le mostró lo que Él quiere. Fíjate que Jesús, esto que hizo Jesús ahí, era lo que Jesús acostumbraba. Él se sentó con ellos a la mesa en la Santa Cena. Había mucha gente, cuando Jesús llegaba a los lugares, se sentaban alrededor de la mesa a escucharlo. Los fariseos, los escribas, toda la gente, los pecadores se sentaban con Jesús a escucharlo. Entonces nosotros que tenemos libre entrada a la presencia de Dios, no nos sentamos con Él a la mesa. No dejamos que Él nos hable. A veces le decimos a los hermanos alguna palabra, le damos alguna palabra bíblica, no palabras humanas, palabras bíblicas, y no las escuchan. Porque no reconocen a los profetas, no reconocen la palabra de Dios. Y la palabra de Dios quiere llenar nuestros corazones y quiere quitar de nosotros la tristeza.
y quiere quitar entre nosotros el estar analizando los tiempos. Jesús se sentó con ellos y le abrió el entendimiento, le abrió los ojos. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón, Dios mío, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaban en el camino y cuando abría las escrituras. No nos ardía el corazón. ¿Qué está pasando? Pero tuvieron una experiencia maravillosa. Nosotros lo que queremos, hermano, que en este tiempo difícil, que quizás estemos analizando toda esta situación o haya tristeza entre nosotros, dejemos que Jesús, dejemos que el Espíritu Santo de Dios hable las Escrituras, nos diga las Escrituras, nos hable la palabra, nos recuerde la palabra. Jesús siempre se va a acercar a ti. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Jesús le habló la palabra. Jesús no le dio un consejo de sabiduría humana. Que a veces nosotros tendemos a eso, ¿no? Hablarle a la gente, no, mira, pero mira, que no. No, la palabra. Se sentó con ellos. Intimidad. La mesa es intimidad. La mesa es cuando tú le dices a tu esposa o a tu esposo, yo estoy enamorado de ti, perdóname. Un día estábamos ahí en el comedorcito ahí, estamos con el comedorcito ahí del eso, y me salió así una cosa que a veces nosotros los hombres, a veces no decimos por pena. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, no sé si a los hombres que están ahí oyendo les pasa eso. Pero a veces no queremos decirle nada a la esposa porque somos así. Pero ese día le dije, Lidia, yo a ti te quiero. Tú eres importante para mí. Y me salió del corazón, hasta unas lagrimitas se me salieron. Eso es lo que el Señor hizo con esta gente. Eso es lo que el Señor hizo con ellos, los sentó a la mesa. Porque, hermano, cuando nosotros hablamos ahí de corrido, a veces no le damos importancia, pero cuando nos sentamos a la mesa, yo recuerdo, ahora me vino eso a la mente, hay un hermano que es el pastor ahora, miren, para que ustedes vean, hermano, lo que le estoy diciendo, y yo siento que Dios nos está hablando en esta mañana. Mira, había un hermano que se llama Raulide Martínez. Es el pastor actualmente que está en la iglesia. Pero él el domingo, ¿sabe lo que hacía los domingos? Se iba para la emisora de radio de Jiguaní. Porque no, él no trabajaba, él era maestro. Él iba para los domingos para ensayar la voz que tiene, porque verdad que tiene una voz bonita de locutor, ustedes saben. Y cuando le dicen a la gente, tiene una voz de locutor, ahí. Y se iba todos los domingos y dejaba a la mujer, a la esposa sola en la iglesia y se iba para allá para la emisora. Y yo le dije, Raulide, no, está en la emisora, pastor. Oye, Raulide, no, está en la emisora. Y un día ya cogí, lo senté en una mesa que teníamos allá en la casa. La mesa redonda. Lo senté a la mesa y le dije una pila de cosas que dice Dios, no lo que decía yo. Con mucho amor, hermano. Pero él, y bueno, por supuesto también le ayudé, le dije, bueno, ahora vas a hacer una emisora aquí en la iglesia. Vamos a tener 15 minutos de radio aquí en la emisora, sin antena. Yo le decía, un radio sin antena. Y vas a hacer una emisora aquí, vas a hacer un programa como si tú tuvieras, esto es una emisora. Olvídate de que es 15 minutos de radio. Y él hizo un programita de radio y empezó y salía. Por ahí tengo las grabaciones, un día las vamos a... Y y ya él hacía radio ahí en eso. Emisora Presencia y Poder de Dios. Y ahí entrevistaba a la gente y ponía y anunciaba y todo. Y se enamoró de esa emisorita de ahí, de la iglesia, 15 minutos entre culto y culto. Entre enseñanza y culto.
Y él a cada rato me decía, pastor, cuánto yo le agradezco que me haya sentado en la mesa. Y no fui yo, fue el Espíritu de Dios. Y hoy por hoy, ese es el pastor que está ahora allá, que lo puso la directiva nacional. Ahí está el hombre pastoreando esa iglesia. Hoy por hoy el Señor te está hablando a tu corazón en esta mañana y te está diciendo, yo tengo planes para ti. No planes del pastor, planes del reino de los cielos. Planes de lo alto. Y quiero que tú logres ese propósito en tu vida. Y estamos aquí sentaditos a la mesa. Y nos estamos comiendo ese pan divino que viene del cielo. Amén. Y cuando los discípulos, estos dos que estaban tristes y que se iban alejando de los sucesos de la resurrección del Señor, ellos no iban a disfrutar de la resurrección. Fíjate que no sabían, no habían visto al Señor hasta ese momento. Se habían alejado de la experiencia de Dios. Y a veces nosotros sin darnos cuenta nos alejamos de la experiencia con Dios. Nos alejamos de esa plenitud, de estar de ese gozo del Señor. Y dice la Biblia, y dice ahí, levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha resucitado. Verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Cómo lo habían conocido al sentarse a la mesa. Y volvieron. Que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza en esta mañana y volvamos a la Jerusalén, volvamos a la ciudad santa, a lo futuro. Volvamos a encontrarnos en esta mañana porque hemos tenido un encuentro con Jesús, porque Jesús no te va a desamparar, porque Él está dispuesto, porque Él todos los días nos está acompañando, porque Él nos ha dado promesa a través de su palabra, porque Él nos habla a través de su palabra, de sus promesas, de los profetas, de lo que está ahí bíblicamente, y nos está diciendo, levántate, yo estoy contigo, yo soy quien te pongo nombre, mío eres tú, yo te tomo de la mano derecha y te voy a enseñar y te voy a llevar por senda de justicia y te voy a llevar a junto de agua de reposos, te voy a pastorear. Señor, pero yo estoy triste, pero esa tristeza se va, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nada ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni hambre, ni vamos a leer el Romanos 8. Nada nos va a poder separar de ese amor que es en Cristo Jesús. Ni hambre, ni muerte, ni pestilencia, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Yo la estoy ahí poniendo a ese texto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Siéntate a la mesa con el Señor. Siéntate y dile, Señor, ábreme mis ojos. Dime qué es lo que vamos a hacer. Cuando decimos que primeramente busquemos el reino de Dios y que nos enfoquemos en el reino de Dios, no es una consigna de sistemas.
Es una palabra poderosa que viene del cielo y lo demás será añadido. Estos son a los que son llamados conforme a Él, a su voluntad. Dios quiere que tú recibas en esta mañana la autoridad de Cristo. Dios quiere que en esta mañana tú te enfoques en lo que Él tiene para ti, en la responsabilidad que tú tienes. Nosotros tenemos responsabilidades. Los hombres que estamos aquí tenemos responsabilidades espirituales, responsabilidades de abrir, somos los atalayas de nuestra casa. La mujer sabia edifica la casa, pero el hombre es el atalaya. El hombre, en las costumbres bíblicas, el hombre lo invitaban a una casa y él iba primero, y si le gustaba la comida y si se sentía bien, entonces iba y llevaba a su familia. Si no, no la llevaba, porque sabía que había peligro. El hombre tiene que mirar, el hombre tiene que decir, vamos a coger por aquí. ¿Y por dónde vamos a coger? Por lo que dice Dios, por las promesas de Dios. Y vamos a traer a nuestra familia, vamos a traer a nuestro hogar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya les dije para que ustedes pudieran entender, hermano, que de cualquier cosa el enemigo se quiere levantar. Ya le dije que por el azúcar blanca y negra ya se quería formar y yo levanté mis manos y yo dije, yo le dije, ¿cuál era la canción que estaba? Había una canción puesta y yo, gloria a Dios, aleluya, Señor. ¿Sabe por qué? Porque si no nos ponemos ahí, ella con una cara y yo con otra, y nos ponemos ahí a discutir, y el azúcar blanco y el azúcar negra, y eso es lo que quiere el enemigo. Entonces, ya yo, claro, no le estoy diciendo que a veces no se le va a uno el pie, ¿no? Pero tenemos que entender el propósito que tiene Dios para nosotros, como hombres, y el propósito que tiene Dios con ustedes como mujeres, y el propósito que tiene Dios con nosotros como iglesia. Somos hijos de Dios. Dios es nuestra fortaleza, nuestro amparo. Y yo les digo siempre, esto que yo estoy compartiendo con ustedes, ya Dios lo compartió conmigo. Yo no le estoy hablando de algo que no he vivido, de algo que no he leído, de algo que no he sufrido, de algo que no he experimentado en mi vida. Por eso yo le decía a los hermanos de Impacto el jueves, yo sufría cada vez que decía una palabra y como que se quedaba en el vacío. Cuando yo un día puse las manos sobre una señora de más de 60 años que no tenía nada de medicamento, no había medicamento en el policlínico ese día ni en la farmacia, y tenía un dolor, un cólico nefrítico, y le puse las manos a Milvia Sánchez, disculpen, una anciana líder de ancianos de la iglesia, y le dije, Milvia, la única solución es orar por ti. Ore, pastor, y les voy a poner las manos ahí sobre los riñones. Usted sabe que los pastores no debemos estar poniendo las manos a las mujeres en ningún lado, a no ser en la cabeza. Y ella me dijo, pero le voy a poner las manos porque usted tiene casi 70 años, usted es mi mamá y usted es una guerrera de aquí, y se lo voy a poner con mucho. Me dijo, póngala ahí que usted es mi hijo. Y le puse las manos en los riñones y le dije, en el nombre de Jesús, esa piedra sale ahora en el nombre de Jesús, porque lo dice la palabra de Dios. Y cuando llegó a la casa, a los 20 minutos regresó con la piedra en un papel, que la echó. Entonces, ¿quién me va a decir a mí que esa no es la palabra de Dios? Que Jesús le dijo a los discípulos, pongan las manos sobre los enfermos, únjalo con aceite, la oración de fe sanará al enfermo. La autoridad de Dios, ¿quién nos la va a quitar? Entonces a veces nosotros, hermano, a veces nosotros nos sentimos perdidos en ocasiones, dirá, ¿será verdad o será mentira? Y la gente por doctrina, no, pero si esa es la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que, sí, claro que tiene que ser la voluntad de Dios, pero ustedes creen que Dios quiere que la gente sufra, que la gente, no, el Dios de nosotros es un Dios que hace que la gente sufra, que la gente se muera? No, hermano, la gente se muere por muchas cosas. Porque además es bíblico, te vas a morir una vez. Pero cuando nosotros, ¿para qué Dios puso eso en la palabra? De que pongamos las manos sobre los enfermos. ¿Para qué? Si la voluntad de Él es que la gente se muera. Y yo sufrí con eso, pero este jueves
Resulta que la gente que nos daba testimonio de que oraban por la gente y la gente se sanaba. En esta epidemia. Y ya yo no sé si yo se lo dije aquel día, ya lo dije. Un día Elías tenía fiebre, no, tengo fiebre y eso. Yo dije, Dios mío. Y cogí el aceite y la ungí y reprendí la fiebre. Hace 2 meses de eso. Y al otro día estábamos bendecidos. Entonces dejemos que Jesús nos hable. Hagamos ese encuentro con el Señor. Señor, dime, ¿qué hago? Señor, dime. Haga su patacú con Jesús. Haga su mesa con Jesús. O tu patacu o patacú, ahora no recuerdo bien cómo era. Lo que sí sé que se escribe así. Siéntase a la mesa con Jesús. Si los fariseos lo hacían, como tú, como hijo, no lo vas a hacer. ¿Se acuerdan cuando David mandó a buscar a Mefibosé? Le dijo, búsquenlo, y lo sentó a la mesa. Todo lo que era de tu padre, todo lo que el enemigo te robó, eso te voy a restituir. Qué lindo es sentarse a la mesa. Qué lindo, qué hermoso es sentarse a la mesa. Qué lindo es poder decirle al Señor, Señor, vamos a sentarnos a la mesa. Y pasa, ven y ábrame. Dime, ¿qué tienes conmigo? Y Jesús te va a liberar. Y Jesús te va a abrir los ojos para que veas que tiene pensamiento de bien y no de mal. Cosas que ojos humanos no han visto. Cosas que tú no te imaginas. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Hay una voz que te va a decir, hasta aquí llegaste. Una voz que te dice, ya lo tuyo pasó. Eso era en otro tiempo. Pero hay otra voz que te va a decir, yo soy tu pastor y nada te faltará. Y te voy a ungir con aceite fresco en esta mañana. Y te voy a rebosar la copa para que vaya y testifique a otros de quién soy yo. El Dios, el único Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que nos levantó, el Dios que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. El Dios que cuando estábamos envueltos en delitos y en pecado, nos trajo para que reconociéramos su grandeza y su fidelidad. Ese Dios es el que está con nosotros. Ese Dios es el que te habla. Ese Dios es el que te ha prometido y va a cumplir. Dios te bendiga en esta mañana y que la paz de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Y bendigo cada familia en esta mañana conectada. Y a los que no se pudieron conectar. Y bendigo a Junior y a Heidi con visiones de águila. Con visiones llenas de la prosperidad de Dios. Y bendigo a Maricel con esa visión de águila también. Y a Juan Carlos y a Marilyn. A Lázaro, a Marilyn. A Elisa Rodríguez y a Mariano. Los bendigo en esta mañana. Y bendigo su negocio también. A Mauri. Amén. Yo bendigo a la casa de Amauri también. Son gente fieles, gente que han pagado un precio, gente que desde el primer momento apoyó a Jorge y a Mari. Les bendigo su negocio. A Eduardo
y a Mariuska, vienen tiempos de remos nuevos, tiempo de avance. Yo bendigo a Maurito con enfoque celestial, con un enfoque dispuesto a hacer lo que Dios ya ha decidido. Nada ni nadie puede quitar los sueños de Dios en nuestras vidas. Amén. Y bendigo a Jorge en esta mañana, Manzanillo, y lo bendigo con una bendición que viene del cielo para su vida, con un llamado especial de Dios para él, con la unidad con su matrimonio, con sus hijos, tiempos renovados, experiencias nuevas para ti, Jorge, experiencias nuevas para nuestra iglesia, experiencias nuevas, Juan Carlos, experiencias nuevas para Pedro, experiencias nuevas para ustedes, para cada uno de nosotros, hermanos, porque Dios nos tomó de la mano, Dios nos va a llevar, Dios nos va a guiar, aún más allá, dice, más allá de la muerte, la vida eterna. Nosotros hemos vuelto en esta mañana a la Jerusalén, a la ciudad santa, a la ciudad donde acontecen los grandes eventos, donde Jesús estaba siendo resucitado. El enemigo se llevó a estos dos y Jesús los hizo volver. Jesús nos hace volver en esta mañana a la ciudad santa, a la esperanza, a la visión de Sión, ese Sión eterno. No se ha cortado la mano de Dios. Aleluya. No se ha cortado la mano de Dios. No se ha cortado la mano de Dios para ustedes. Amén. Dios no nos va a desamparar. En medio de todas estas cosas, Dios nos sostiene de su mano. Nos pone en su roca. Nos pone en un lugar seguro, espacioso. Y ustedes y nosotros vamos a hacer fiesta y nuestras bocas se llenarán de risa y de alabanza. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo con esta epidemia. Gloria a Dios. Y Dios se acercará a los corazones confundidos, a los corazones los corazones que están perdidos y extraviados, y los hará volver a su camino. A todos los hijos de Dios que están aquí en el Ecuador, y Él va a restaurarle sus sendas. A toda la gente ecuatoriana que necesita de Dios, Dios lo va a hacer volver. Oramos en esta mañana para que la paz de Dios sea sobre los pastores, sobre las iglesias, sobre esta nación, sobre nuestra nación, sobre las naciones. Que Amén. esta mañana sea de gloria en todas las iglesias. Que en esta mañana usted pueda sentir confirmación de Dios de que Él sí está listo y está preparado para ayudarte y salir de cualquier tristeza que pueda existir en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga en esta mañana, hermano, y que la paz de Dios sea sobre nosotros. Amén. Ahora sí voy a terminar. Ayer a Maurito me mandó una canción que hablaba de la fe. Y yo voy a hacer todo lo posible por ponerla, por ponérsela aquí. Pero tengo que salir ya de aquí porque si no, no me van a dejar poner esto en YouTube.